Profesor, Sí, me escucho. profesor, Estoy. disculpe, buen día. Buen día. No sé si es un inconveniente mío o a alguien mal le está pasando que hay algunos chicos y bueno, yo también que no podemos poner la asistencia porque no figura nada en el lugar para poner asistencia. Es como hay un espacio en blanco y no te deja asignar una respuesta como diciendo que estoy presente. Bien, bien. A mí No también me sé. pasa, digamos. Bien, chicos. Lo que pasa es que se están completando los listados. Por lo tanto, no podemos poner un listado de asistencia hasta que no esté completo, definitivo. ¿Me entienden? Por eso no se preocupen con el tema de la asistencia. Ya se lo va a comunicar oficialmente, seguramente por los grupos, que ya está completado el tema de la asistencia. ¿Ok? Se está trabajando, porque los listados no son los definitivos. Entonces, cuando sea el listado definitivo, se va a pasar a poner en el campus directamente para que ustedes se pongan la asistencia. ¿De acuerdo? Está bien, muchas gracias. Yo pienso que para la semana que viene, ya como son, recién están haciendo los cambios, están inscribiendo y todo eso, esto lleva su tiempito. Entonces, no se preocupe por la asistencia. ¿Mm? Por ahora. Lo único importante es que ustedes tomen la clase, nada más. Bien. Disculpe, profe, o sea que en esta semana no tampoco van a contar la No, asistencia. no, no, seguramente que no. Si no podés ponértela, seguramente no, 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 no. Por eso les Ah, vamos a bueno. indicar con los grupos, cuando ustedes vean que ya se puede poner la asistencia, por supuesto, ingresen, como yo les comenté la semana pasada, ingresen si ven en blanco porque todavía no está. Queden tranquilos, no son ustedes, es el sistema. Bueno, profe, gracias. Todavía se están inscribiendo, todavía no están los listados completos, oficiales, finales. Por eso es que no se puede poner. Si no, hay que estar cambiando, porque si ponemos ahora para que se ponga la asistencia, uno van a figurar sí, otros no. Entonces estamos esperando que se normalice todo esto. Esto pasa siempre a principio de año, hasta que se normalizan por los cambios de comisión, por los cambios de especialidad, todo eso. Tarda un poquito, pero queden tranquilos. Bien, profe, gracias. Bueno, a ver, se escucha, ¿se escucha cortado, chicos, todavía? No, no. No, profe, No, profe, más o menos, pero muy poco. Esto va a depender tal vez la conexión de ustedes o no. O sea, si todos me escucharan cortado, bueno, ¿todos me escuchan bien? Sí, profe. Ahora sí, profe, se escucha bien. Bien, perfecto. Bueno, ya creo que no suena más esto y ya creo que ingresaron todos. Chicos, buenos días a todos. Espero que estén bien. Vamos a empezar la clase el día de hoy. Vamos a empezar la unidad número 1. Yo voy a mostrar, ustedes van a ver cómo yo dicto la clase. Recording stopped. La voy a poner a grabar a esta clase y seguramente va a estar subida el día viernes. Ya vamos a pasar tanto en aula virtual como en el grupo. Les voy a pasar momentáneamente, inicialmente, el link de la clase, del video de la clase. ¿Sí? Todo su tiempo, esto lleva un poquito de tiempo hasta que se acepta todo el sistema, ¿de acuerdo? Y ya van a tener todas las clases grabadas y a tiempo. Generalmente las ponemos en el aula virtual, ustedes ingresan al 1K6, dicen el menú de la izquierda del aula virtual, grabaciones de clases, teóricas prácticas, y ahí ustedes van a ingresar y está el link para que bajen el video de la clase correspondiente, ya sea de la teoría o de la práctica. Pero lleva su tiempo, chicos, estamos trabajando, lleva su tiempo. Momentáneamente el día viernes ya les voy a pasar el link del video final para que ustedes tengan para el fin de semana. ¿Mm? Bien, vamos a comenzar.
¿Alguna pregunta antes de comenzar? No, profe. Bien. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo la unidad? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Vamos al principio. Comenzamos con la unidad 1, ¿sí? Primera unidad del año. Ustedes van a ver cuál es mi metodología, cómo dicto la clase. Generalmente este PDF que ustedes están viendo acá en pantalla, ¿sí? Se lo voy a mostrar, ya lo pueden descargar de lo que es el aula. Fíjense, estoy entrando al aula virtual. ¿Lo ven? Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Bien. En esta parte central donde ustedes encuentran toda la parte de comunicaciones, se están grabando las cosas, se están preparando todo lo que va a ser el material anual, por eso lleva su tiempito. Se van, ustedes fíjense que nosotros vamos habilitando, ya están los videos de las clases teóricas prácticas, los links, pero todavía no están hacia los videos, porque recién el día viernes yo paso a cargar el mejor video de todas las clases. La dicto 5 veces, entonces el viernes elijo el mejor video, que ya al dictar la quinta clase ya prácticamente está sin errores, sin cortes, así que le pongo el mejor video para que ustedes estén. ¿De acuerdo? Profe. Bien. Chicos, ese PDF que ustedes, que vamos a ver ahora como material de la teoría, está, fíjense, dice acá abajo, unidad número 1, 2022. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Ingresan ese link, bajan, dice teoría, y acá está el PDF. Ese PDF que ustedes ya está habilitado para ustedes, ¿sí? Y es el que tienen acá. Con ese PDF estoy dictando lo que es la unidad número 1. ¿Sí? Lo vamos a tener esta clase y la que viene. ¿De acuerdo? Para terminar la unidad número 1. Una vez que el profe de teoría termine la unidad, ya el profe de práctica ya tiene la teoría completa para empezar, no para empezar, o para terminar el trabajo práctico. ¿Sí? Mientras tanto, el profe de teoría le va a ir dando la teoría y el profe de práctica va a ir paralelamente con la práctica, ¿sí? Hasta que el profe de teoría lo espera, el profe de teoría que termina la teoría para terminar el práctico. O sea que vamos conjuntamente al mismo tiempo. ¿De acuerdo? No quiere decir que yo no he terminado la teoría y el profe está en condiciones de terminar el práctico. No van a poder terminar el práctico hasta que el profe de teoría no termine con la teoría. ¿Se entiende eso? Le va a ir dando indicios, le va a ir dando tips, le va a ir diciendo, repasando lo que el profe de teoría dio en la teoría hacia la práctica, en la parte práctica. ¿Ok? Si el profe de teoría lo autoriza al auxiliar a avanzar un poquito más, ¿sí? No hay ningún problema, el profe de práctica avanza. Porque es un profe y está en condiciones de avanzar un poquito más en base a lo que es la teoría para llegar a resolver una situación problemática. ¿Sí? La unidad número 1, chicos, es comprensión de problemas, estrategia de resolución. ¿Sí? Acá en esta unidad, lo que nosotros tratamos, o lo que la cátedra trata de explicarle a ustedes, ¿sí? Que sepan analizar lo que es una situación problemática en base a las estrategias que ustedes van a armar para resolver una situación problemática. ¿Sí? Van a ver los datos, qué tipo de datos, van a ver cuáles son los resultados que les pide el problema, análisis de resultados, ¿sí? En base a los datos tenemos que llegar a un resultado. ¿De acuerdo? Para eso, en el medio tenemos que aplicar algo que se llama las condiciones vinculantes. ¿Qué significa una condición vinculante en un análisis del problema? Que ustedes tienen que primero analizar los datos, toman los datos,
procesan a través de las condiciones vinculantes y llegan a lo que es un resultado. ¿Sí? Este es el kit de la cuestión. Datos, análisis de datos, proceso, información. Resultados. ¿Sí? Entonces, yo les tengo que explicar ahora, enseñarles a ustedes a observar cuáles las diferentes situaciones problemáticas, a tomar decisiones, a organizar y a llegar a un resultado. Entonces, lo primero que hago es presentar lo que es la unidad. Esta unidad, lo que vamos a ver es definición de datos de información. No es lo mismo un dato que la información, no es lo mismo un dato que un resultado, ¿sí? Eso vamos a tratar de ver por separado, ¿sí? El análisis de cada uno, en base a las situaciones problemáticas que se presentan. Vamos a ver, tomando los datos, qué análisis vamos a aplicar a los datos. O sea, los tipos de datos que ustedes van a tener. Ya sean que esos datos pueden ser una constante o una variable. ¿Sí? Vemos cómo la tomamos. Vamos a ver los diferentes tipos de operaciones que hacemos en nuestra materia. Ya sea, la matemática acá de la China es exactamente lo mismo. Es la matemática. Pero nosotros tenemos que aplicar nuestra propia sintaxis, ¿sí? Porque no es lo mismo decir A barra horizontal B que A barra acostada B. ¿Sí? En matemática utilizamos la barrita horizontal, pero en informática utilizamos la barrita acostada hacia la derecha, como un cociente. Entonces, tenemos que saber la diferencia de cómo escribir en forma sintáctica un tipo de operación, tanto en matemática como en la parte nuestra. Todo lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Va a ser con dirección o direccionado directamente a lo que va a ser el lenguaje de programación que van a utilizar ustedes, que es el lenguaje C. ¿Sí? Todo lo que yo le vaya diciendo, bueno, en matemática se escribe así, y en informática o en nuestro lenguaje se lo representa de esta manera. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de flexiones que son matemáticas, ¿sí? Pero en matemáticas se tiene una sintaxis, en informática o en C. Digamos ya lenguaje C. Llamemos lenguaje C, que es nuestra materia, ¿sí? El lenguaje C lo escriben de otra manera. Yo tengo que enseñarles a escribir ya, a prepararlos, ¿sí? Técnicamente, cómo van a escribir en un lenguaje. Y eso es todo. Vamos a ver diferentes tipos de problemas. ¿Qué es un problema? ¿Cuáles son los problemas que nos vamos a encontrar dentro de nuestra materia? Son dos tipos de problemas. Problemas de evaluación y de decisión. Vamos a ver cómo se clasifican. Por supuesto, se clasifican en dos partes, decisión y evaluación. ¿Sí? Los problemas compuestos, decisión y evaluación, ¿sí? Tienen las dos partes. Porque podemos encontrar solamente problemas de evaluación, que son aplicando fórmulas matemáticas, o problemas de decisión, son aquellos que se aplica a través de una condición lógica, sale un resultado, llega a un resultado. Si yo digo A es mayor que B, sí, imprima A. Si A no es mayor que B, imprima B. Eso es un problema de decisión. El resultado sale a través de una decisión lógica, no de una fórmula matemática. Los problemas de evaluación son lo que sale el resultado de una fórmula matemática. O sea, aplique el área o determine el área del triángulo. Se dan los tres lados, aplique el área. ¿Sí? Base por altura sobre 2 y tengo el área que está. ¿Sí? Ese es un problema de evaluación, cuando yo aplico fórmulas matemáticas. ¿De acuerdo? Decisión es cuando aplico una condición lógica y digo, el resultado sale a partir de que si se cumple o no la decisión lógica o la condición lógica. ¿Se entiende? Vamos a ver las partes principales de un problema, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las tablas que vamos a utilizar para guardar. Dentro de la parte de un problema son datos, resultados y condiciones vinculantes. Las condiciones vinculantes son todas las operaciones que ustedes hacen para tomar los datos de entrada, ¿sí? Y obtener los resultados. La fórmula, los pasos que ustedes van a utilizar
¿sí? Para cuando tengan los datos, lleguen al resultado. Esas son condiciones vinculantes. Para eso hay una tablita para cada parte del problema. Una tablita de datos, una tablita de resultados y una tablita de condiciones vinculantes. Ustedes irán llenando, si toman datos, llenan la tabla de datos. Si toman resultados, llenan la tabla de resultados. Y si analizan cuáles son las condiciones vinculantes, resuelven o llenan, completan la tabla de condiciones vinculantes. ¿Sí? Esos son los diccionarios que ustedes van a utilizar para resolver un problema inicialmente. Eso es como que ustedes están gateando, ¿sí? Están en el piso, son bebés, y yo les explico cómo van a trasladarse, trasladarse de un lugar a otro. Gateando, después les voy a enseñar a caminar, y después les voy a enseñar a correr. Y por último, ustedes aprenderán a volar. ¿Okay? ¿Se entiende lo que es la unidad número 1? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me siguen? Chicos, hay cositas que yo las voy a dar por sabidas. Hay cositas que yo las voy a dar por ya entendidas. Que son de la parte de matemáticas. No cambia. Acá, ni allá, ni en China, ni en Ucrania, ni en Croacia, ni en ninguna parte. ¿Sí? Entonces, comencemos con el desarrollo de la unidad. Preguntas. Profesor, disculpe que la va a grabar a la clase. Voy a grabar la clase. No sé si será esta o la otra, pero ya grabé una. Ya grabé una, la de 9:30 a 11. ¿Sí? No importa de qué comisión sea la clase que voy a presentar como video, porque yo dicto 5 clases iguales. ¿Sí? El día jueves termino de dictar la 5ª clase. El día viernes ya les subo el link del video, ¿sí? El link del video de la clase que subí. Que, chicos, tomo la mejor, porque Perfecto. la primera clase tiene sus inconvenientes, sus interrupciones, la segunda se mejora, la tercera, y la 5ª ya es la mejor. ¿O no? ¿Sí? Tomo la mejor, la que más limpita sea, la que mejor esté, y le subo para ustedes. ¿Ok? Sí, profe. Una consulta. Perfecto. Nosotros Gracias. íbamos a ver DFD, ¿verdad? Sí, después. Son Claro. herramientas para diagramar. Todavía no sabemos ni gatear, somos bebés. ¿Sí? Ok. Ya con ese DVD vos ya vas a estar un poquito caminando. Mientras tanto, tengo que enseñar un montón de cositas antes como para que utilices lo que es un programita de diagramación como es el DFD. ¿Mm? Bien, chicos. Aclaración. Lo primero que tenemos que ver y diferenciar lo que es un dato de una información. Fundamental para nosotros. No es lo mismo decir, tengo un dato que tengo un resultado, ¿verdad? No es lo mismo decir, tengo un dato, que es lo que a mí me dan, es el concepto del enunciado, para llegar a un resultado. Entonces, los datos en el lugar de datos, los resultados en lugar de resultados. Cuando a ustedes se les presenta una situación problemática, un enunciado de un problema, ustedes van a tener, ¿qué es lo que conocen en forma directa? Los datos. Los datos. ¿Qué es lo que conocen en forma exacta, precisa, en forma directa? Los datos. La información sería. ¿La información o qué? ¿Qué les pide un problema siempre? ¿Un qué? Que lleguen a un qué. Resultado. Un resultado. Un objetivo. El objetivo, el resultado, la información. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que a los datos, yo puedo decir, a ver, en la Edad Media, un cavernícola, existían los cavernícolas en las cavernas, ¿sí? Un cavernícola le pega un garrotazo en la cabeza al otro cavernícola, ¿sí? ¿Sí? Si un cavernícola le pega un garrotazo al otro cavernícola es porque tenemos 2 cavernícolas, ¿verdad? Entonces les puedo hacer una historia, pero de acá, de 5 hojas, y le estoy diciendo que existen 2 elementos. Entonces, le lleva más tiempo, ¿sí?, el análisis de datos que en determinar en forma directa el resultado. Porque el resultado le dice, ¿cuántos cavernícolas había en la caverna? Pero yo le dije que
comenzamos en la Edad Media, que el fuego se prendía con un palito, ¿eh? Y le digo que recién ustedes van a analizar los datos, pero el resultado lo tienen de forma inmediata. Si yo le digo, se tiene una escalera de forma de triángulo que tiene como lado tanto, lado tanto y lado tanto. Se pide calcular el área del triángulo. Entonces, ustedes van a ver que, ¿cuál es el dato mayor? ¿Cuál es el dato menor? ¿Cuál es el otro lado que yo tengo? Ya tengo los tres lados. Yo sé cuál es el mayor, el menor y la hipotenusa. Miren todo el análisis que tiene que hacer el dato para llegar al resultado. En cambio, usted dice, tengo que calcular el área. El resultado lo tiene en forma directa y precisa. ¿Es uno solo o varios? Porque la situación problemática desde ahora, para nosotros, en base a análisis y deducción, puede tener uno o más resultados. ¿Se entiende? Mínimamente uno y puede tener máximamente 1.000.000. No sé, un montón de resultados. ¿De acuerdo? Entonces, definimos como dato, del latín viene la palabra del latín datum, es lo que se da, el conocimiento necesario de lo que nosotros nos dan para obtener un resultado. ¿Sí? Es lo que da la dimensión al concepto, es el punto de partida para obtener un resultado. El dato es un punto de partida para obtener un resultado. ¿Sí? Bien. Pasando al otro, un poquito más de nivel, pasamos a lo que es la información y lo más importante. ¿Sí? Porque su carrera, digamos, es ingeniería en sistemas de información. Van a ser ingenieros en un futuro, si Dios quiere, en sistemas de información. Miren lo que abarca la palabra información. Es muy importante. Y para puntualizar en este caso de esta unidad, tenemos que saber diferenciar lo que es un dato de lo que es un resultado o información. Cuando nosotros hablamos de la información, ya nos tenemos que explayar un poquito más, porque es una palabra muy amplia, ¿sí? Entonces, la información es lo que nosotros llegamos a obtener en base al proceso de un dato. Si yo digo un dato procesado, es una información. Ejemplo, si yo le digo, quiero que me sirvan, o estoy en un restaurante, un licuado de frutilla. ¿Cuál es la información? ¿Cuál es el dato? Traigo un licuado de frutilla. El licuado de frutilla. La información o resultado. El licuado de frutilla. Bueno, pasemos a analizar ahora los datos. ¿Qué datos me dieron? En la cocina, ¿qué datos tengo? Tengo la frutilla, tengo el azúcar, tengo el agua, lo necesario, ¿sí?, para hacer el licuado, o sea, llegar al resultado. Tengo los tres datos que yo necesito. Perfecto. Tengo los datos, tengo los resultados, conozco los dos, y ya hice el análisis de cada uno, y ahora tengo que aplicar la condición vinculante. ¿Qué es la condición vinculante? Aquella fórmula, aquellos pasos que yo tengo que utilizar o servirme para tomar los ingredientes y obtener el licuado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sería mi condición vinculante en este caso? La licuadora. Es la que hace el proceso. Entonces, tomo los datos, los meto en la licuadora, tomo los ingredientes, los meto en la licuadora, lo proceso, le doy el sabor, el gusto, lo que usted quiera, la textura, el color, y obtengo el licuado. Eso es esta materia. Eso es toda la materia. Datos, análisis de datos, resultados, análisis de resultados y condiciones vinculantes. Eso es todo. Le resumo la materia, el volumen de datos en esos tres pasos. ¿Se entiende? Pero volviendo a la información. Volviendo a la información un poquito. La información es muy importante y esta siempre se rige o posee la siguiente estructura. La información tiene tres pilares. Entidad, atributo y valor. Cuando yo voy a analizar la información, tengo que hacerlo a través de tres pilares. ¿De quién estoy hablando? ¿Cuál es el atributo de lo que estoy hablando? ¿Y qué valor tiene de lo que estoy hablando? Entidad, atributo y valor. Si yo me refiero a la entidad,
es de quién estoy hablando. Si yo hablo de un auto, ¿sí? La entidad es el auto. Si yo hablo de una persona, la entidad es la persona. Si yo hablo de una cuenta bancaria, la entidad es la cuenta bancaria. Es de quién a quién yo me estoy refiriendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los otros pilares? La entidad tiene un atributo que me define cuál es el atributo, la esencia o la naturaleza de la entidad. ¿Qué significa atributo? Si estoy hablando de un auto, el atributo pueden ser varios, los atributos del auto, ¿verdad? Los atributos de la persona pueden ser varios. Si me estoy refiriendo a un auto, el atributo puede ser año de modelo, patente, número de motor, número de chasis, cilindrada. ¿Se entiende cuál es el atributo de una entidad? Si yo estoy hablando de la entidad, una persona, ¿cuáles serían los atributos de la persona? Apellido y nombre, DNI, dirección, teléfono, ¿sí? ¿Se entienden los atributos Sí, de la profe. entidad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Y a su vez, como último pilar, tenemos el valor o los valores del atributo de esa naturaleza. Si yo hablo de un auto, digo atributo modelo, valor 2006. Es el valor cuántico, ¿sí?, del atributo. El valor es el valor cuántico. Ya le pongo un número, le pongo un valor. Si yo digo auto, entidad, atributo color, y le pongo un valor. Color azul, verde, rojo, amarillo, celeste. ¿Se entiende el valor del atributo de la naturaleza? De la entidad, perdón. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Acá está el ejemplito. ¿Quién es la entidad? La entidad es el auto. ¿Cuáles son los atributos? Ustedes ponen en la segunda columna, ponen los atributos que puede tener un auto. Modelo, patente, color, número de chasis, número de modelo, modelo o número de motor, ¿sí? Cuántas puertas, si es sedán o es coupé, etcétera, etcétera. Y en la tercera columna, el valor de ese atributo de esa entidad. Ya al modelo, atributo modelo, le están dando un valor. Al atributo patente, le están dando un valor. Al atributo color, le están dando un valor. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los pilares de la información? Sí, profe. Bien. Esto, digamos, lo van a usar durante la resolución de problemas, pero es más que todo una teoría para que ustedes sepan cómo se maneja, cómo se mueve la información dentro de lo que es la programación. ¿Sí? Ustedes cuando hagan un sistema de información van a poder, entidad. ¿Qué van a hacer? Un sistema de información de un súper. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los atributos? Cuenta corriente, nombre del cliente, código del cliente, y el valor ¿cuál va a ser? ¿Sí? Código del cliente tal. Nombre y apellido del cliente tal. ¿Se entiende? Todo se maneja bajo estos tres pilares. ¿Sí? Bien. Un sí, por favor, ¿no? Un sí. Un único que me diga porque no sé si se corta, no se corta. No puedo determinar. Sí, profe, sí. Sí, 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 Bien. entiendo. Chicos, cuando manejemos datos, vamos a tener que hacer un análisis de datos, ¿verdad? ¿Qué datos nos dan? Claro. Pero yo lo tengo que direccionar a ustedes cómo van a hacer el análisis de datos para escribir, ¿sí?, el ingreso de datos en el programa. En una codificación, en un lenguaje. Entonces les tengo que ir llevando más o menos qué tipo de datos, o naturaleza de datos. Pues yo digo, naturaleza es el tipo de datos que ustedes tienen que declararle al problema o a la codificación para que esto lo tome fehacientemente. ¿Sí? Se divide en dos grupos, pero muy marcados. Los datos de tipo simples y los datos de tipo estructurados. Los datos de tipo simple, a su vez, se subdividen
en numéricos y no numéricos. Fíjense que nosotros en el lenguaje vamos a utilizar, tenemos que decirle, escúchame, este identificador A va a recibir un valor entero, va a recibir un valor real. Le tenemos que indicar al lenguaje, porque el lenguaje no sabe. El lenguaje recibe un dato, pero no sabe determinar de qué tipo de datos. Entonces nosotros tenemos que explicar que el dato que va a recibir la letra A va a ser un valor entero o va a ser un valor real, si se trata de los numéricos. O si se trata de los no numéricos, que nosotros utilizamos mucho en el lenguaje, son letras, números, caracteres, palabras, datos de tipo booleanos, que son true o falso, verdadero o falso, 0 o 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. tenemos que saber diferenciar los números numéricos de los no numéricos. ¿Qué diferencia tiene entre uno y otro? Los numéricos son números, pero dentro de los números tenemos enteros y reales. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? Usted me va a decir, en matemática, si yo pongo 3 o pongo 3 puntos, en matemática, digamos, el valor de esa entidad, que es el 3, que es un número, es 3. Pero la forma de escritura en matemática no importa. No importa. El valor, lo que importa en la matemática, que es 3. Pero en cambio acá, en el lenguaje de información, si ustedes ponen un 3 y ponen un 3.0, no es lo mismo porque son datos de distinta naturaleza. Si ustedes me declaran que esa variable va a ser cargada con datos enteros, tienen que cargar con datos enteros. Pero si esa variable está declarada como entera, ¿sí? No me pueden cargar decimales o reales, porque cuando vaya a hacer el compilador el control de la variable, va a ver de qué tipo, de qué naturaleza es la variable y qué dato le estamos cargando. Y me va a decir, no señor, usted acá me dijo que A iba a ser entera y me está poniendo reales. Chao, se corta el programa. El compilador dice datos de distinto tipo, porque ha sido declarado de una manera y usted me está poniendo le está cargando valores de datos. ¿Se entiende cómo trabaja el lenguaje? Claro, es como una condición también, digamos. No, no es una condición, es una declaración. ¿Sí? Entonces, si le digo al programa o al lenguaje que vamos a trabajar con perros, no podemos mezclar perros y gatos. Para descubrir que no es un perro y chao. El compilador le dice, error. Porque usted me dijo que lo trabaja con perros, no con gatos. O con perros y gatos. ¿Sí? Acá no puede ser obvio nada. Acá o es blanco o es negro. No hay grises. ¿Se entiende? Bien. Entonces, chicos, cuando trabajamos con datos numéricos, bien declaradito lo que son enteros y reales. Y ahora, olvídense de decimales y olvídense de la coma. Técnicamente vamos ya direccionando a la escritura en el lenguaje. ¿Sí? Acá es punto, el decimal es punto. Por eso se va a llamar a los datos reales, le vamos a llamar float. Float en inglés, ¿sí? Se llama float point, punto flotante. O sea, es la coma decimal de matemáticas. Si ustedes ponen en el lenguaje una coma, le va a decir error de sintaxis en la escritura. Entonces, ya tenemos que ir puliendo, porque acá en el lenguaje no podemos poner cualquier cosa. En matemática podemos utilizar un punto o una coma, indistintamente, le da lo mismo, ¿sí? Que interprete el usuario, que diga si es coma o punto, y que elija el que él quiere. Acá en el lenguaje hay una sintaxis, y no podemos elegir el que nosotros queramos. Es lo que el lenguaje decide. ¿Sí? Por eso tenemos que ser rígidos y estrictos en la terminología técnica. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, si ustedes me ponen 3 y me ponen 3.0, algebraicamente, aritméticamente, es lo mismo para matemática. ¿Sí? ¿El valor cuánto es? En uno es 3 y en el otro también es 3, comparte decimal nula, 3.0 o 3 puntos.
¿sí? Si no aparece nada después del punto, es un 0. Parte decimal nula. Entonces, para aritmética, ¿sí? Es lo mismo 3 que 3.0. Para el lenguaje C no es lo mismo. ¿Por qué? Porque un dato es entero y el otro es real. Distintos tipos de datos. A pesar de que valen lo mismo, son distintos tipos de datos. Así de rígido, constante, preciso y así es. No hay vuelta que darle a los. ¿Se entendió, chicos? Profe, Sí, Sí, profe. profe. Bien. También manejamos, dentro de los datos simples que vamos a nosotros a manejar en el análisis de datos, tenemos los caracteres. Porque nosotros decimos, el lado A vale tanto. A le asigno el valor tanto. A es igual a tanto. Entonces, fíjense que en nuestro lenguaje, al carácter simple, lo vamos a cerrar entre comillas simple, o sea, apóstrofe. En cambio, si yo digo que la variable nombre, o sea, nombre, recibe el valor de Juan, a ese Juan, como es más de un carácter, ya no es un carácter. Carácter en nuestro lenguaje es char y significa un carácter. Y va encerrado entre apóstrofes. Si yo hago una palabra, que ya son 2 caracteres o más, ¿sí? Ya va a pasar a ser una palabra. Y la palabra en C, ¿sí? En nuestro lenguaje, se la encierra entre comillas dobles. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, sí, profe. por ahora estoy configurando mi tableta digital, chicos, a la semana que viene, pero yo utilizo mucho una tableta donde es como un pizarroncito. No lo tengo acá, pero voy a utilizar acá para marcar. Si ustedes dicen A recibe el valor B, ¿sí? A vale el valor B. Pero si ahora dicen A recibe el valor de hola, ¿se entiende lo que es un carácter y se entiende lo que es una palabra? Sí, profe. Profe. Sí, ¿Sí? profe. Son 2 cosas distintas. A este A tengo que declararlo como de tipo char. Char en inglés es character. ¿Sí? Es la abreviación de character. Entonces, character en inglés es un carácter. ¿Sí? Esto es una palabra. ¿Sí? Palabra en inglés es un Sí, ¿no sería? string. Muy bien. String. Perdón el pulso, chicos. String significa cadena de caracteres. Ya es más de un carácter. Ya no es un carácter, no es de tipo char, sino es de tipo string. Entonces, esta identificadora está declarado de 2 formas distintas. Char y string. Ven que en el lenguaje, tal vez ustedes para el lenguaje castellano, dicen, voy a utilizar un carácter, utilizo 10, es lo mismo. Acá en el lenguaje no. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bien, muy bien. Vamos a seguir avanzando. ¿No voy muy rápido? No. No, ¿No? profe. A ver. Bueno, voy rápido. Ustedes me sacan la mano del acelerador y me bajan. ¿Sí? Profe, Sí, escucho. una pregunta capaz que los chicos, bueno, se confundan, porque a mí me ha pasado que ponían carácter y ahora estoy viendo que acá también pusieron carácter A, el signo de pregunta y el 4. ¿Por Sí, qué entra el 4 en carácter? porque si vos al 4 lo pones entre apóstrofe simple, ya no es un número entero, ya es un carácter. Ya está. Listo, profe, gracias. Es igual que vos me pongas. ¿Sabés cuándo se utiliza esto en nuestro lenguaje? Cuando vos haces un menú. 1, 2, 3, 4. Si yo presiono 1, no estoy presionando el número 1. Estoy presionando el carácter. En tu teclado va a ser el número 1, pero declarado al lenguaje es un carácter.
ingresa el carácter 1, no el número 1. ¿Me entendés? Sí, como cuando usamos con los switch. Exacto. Ya no me entendés, vos sos recursante, ¿verdad? No, yo ya me estoy por regresar de técnica en programación. No, pero es que yo le preguntaba eso del 4 porque yo cuando entré en programación y me pusieron un número en carácter, ya ahí ya había muerto, más o menos no me daban las neuronas, por eso le decía a usted para que le diga a No, los chicos. no te va a dar la neurona te la da, nada más que tal vez no has pedido la aclaración o directamente uno tiene el primer día de clase, tiene temor a preguntar, que no sé, pero vos ahora ya estás ducha y estás preguntando, ¿por qué el 4 está como carácter y no está como entero? ¿Está Claro. bien? Acá no se mueren las neuronas, acá se las desarrolla. Si se te muere una neurona, vamos mal, claro, ¿no? Bueno, Profe, sí, te escucho. si suman esos dos caracteres de 4, técnicamente sale una concatenación, ¿verdad? Claro, o sea, vos estás, bueno, pero no hablemos de concatenación, o sea, no vamos a hacer suma de caracteres. Vamos a contar Ah, cuántos caracteres en una palabra puede ser. ¿Sí? claro, Pero, digo, sí, eh, existe una instrucción en cadena de caracteres que es concatenar. Si yo tengo el carácter A y tengo el carácter 4 por separado, concateno y queda A4 o 4A. ¿Sí? Sí, sí, sí. señor. Bien, sigamos. Dentro de los datos simples también vamos a utilizar muchísimos los booleanos acá en nuestras estructuras de decisión. Porque vamos a decir, si es la decisión que siempre está dentro de un rombito, ¿vieron un rombo alguna vez? Sí, pero lo vieron como para sacar una fórmula matemática, el área del rombo, por ejemplo. Acá el rombito en nuestra materia es una estructura de decisión, tiene un sí y un no, ¿de acuerdo? Sí. Nuestro Sí, rombo profe. generalmente acá, no generalmente, siempre, lleva encerrada una condición. Perdón, Eso sería chicos. para preguntar, profe. Claro, decisión, decide. Pon un sí siempre por la derecha o ¿Sí pon o un no? no. Exactamente. ¿Sí? Entonces, la respuesta va a ser una respuesta booleana. Puede ser sí o no. Si la condición se cumple, si es sí, hace tal cosa. Si es no, hace otra cosa. ¿Sí? Por eso se llama dato booleano. Puede ser, si el dato es verdadero, haga tal cosa. Si el dato es falso, haga otra cosa. Si el dato es 0, la luz está apagada. Si el dato es 1, la luz está prendida. ¿Sí? Si el dato es true, es verdadero. Si el dato es falso, es falso. ¿Se entiende la condición booleana? Sí, profe. Nosotros utilizamos condiciones booleanas en la parte práctica mucho. ¿Sí? Por eso les estamos diciendo que tienen que entender el concepto de una condición booleana, de un dato no numérico de tipo booleano. ¿De acuerdo? Y el otro conjunto es un conjunto estructurado donde vamos a tener dos tipos de datos, estáticos y dinámicos. Estáticos y dinámicos se refiere al tipo de memoria que vamos a utilizar y eso lo vamos a ver durante el año. ¿Sí? Nosotros llegamos hasta acá, en el año. Cada uno de estos es un tema individual, una unidad individual de desarrollo. ¿Sí? En los estáticos tenemos los arreglos vectores, tenemos la cadena de caracteres y tenemos los registros. En datos de tipo dinámicos, los archivos, listas, pilas y cortes. Son estructuras dinámicas de almacenamiento de datos. ¿Sí? Estas son estructuras estáticas. Esto no cambia. Si yo le digo, ustedes van a entrar a un curso 50 alumnos y se mantiene estáticamente con 50 alumnos. 51 no entra. Hay un overflow de RAM, de memoria. No hay más memoria. En cambio, en el dinámico, yo libero memoria, lo hago el curso más grande y hago que ingresen 80. ¿Se entiende? A simples rasgos. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Eso sí, lo vamos a profe. ver más adelante. Mucho más adelante. Ya en el segundo cuatrimestre. En el primer cuatrimestre llegamos hasta arreglos. No llegamos hasta más. Y en el segundo cuatrimestre, fíjense lo duro que es. ¿Sí? Este es primer cuatrimestre. Y esto es segundo cuatrimestre. ¿Sí?
Sí, Sí, profe. profe. Bien, sigamos un poquito más adelante. Avancemos un poquito más. Chicos, los tipos de datos, ustedes tienen que saber hablar técnicamente con propiedad. ¿Sí? A partir de ahora, nosotros vamos a utilizar variables y constantes. Esas letras que nosotros pongamos, esos nombres que nosotros pongamos, le vamos a llamar identificadores. Los identificadores pueden ser variables o pueden ser constantes. Cuando digo que un identificador A, por ejemplo, un identificador A es una constante. Cuando Cuando no el valor no cambia, cambia. claro, su valor no cambia durante todo el proceso. Por ejemplo, pi. Pi le asigna un valor 3.14. El valor de pi, desde que comienza el problema del proceso, vale 3.14 y cuando termina el proceso sigue valiendo 3.14. En cambio, si yo declaro un identificador A de área, en base a los datos que yo tengo, el área puede cambiar, ¿verdad? Puede variar. Claro, exactamente, ahí sería una variable. Eso sería un identificador variable. Entonces yo lo tengo que declarar en el lenguaje si ese identificador que yo estoy declarando va a ser una constante o va a ser una variable. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de constante y variable? Y al nombre de esa constante o de esa variable se llama identificador. Usted me tiene que decir, el identificador A es constante y el identificador A es variable. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Bien. profe. Cuando nosotros hablamos de identificadores variables y constantes, ¿sí? Tenemos que hablar ya de operaciones de transferencia. Ese identificador va a recibir un valor. Nosotros, en matemática pura, nosotros decimos que el identificador A es igual a 3. En matemática, dicen que A vale 3, pero en nuestra jerga, en informática, ¿sí? Nosotros decimos que el identificador A recibe, no es igual, el valor de 3. Esto es una transferencia unidimensional. Quiere decir que el valor de la derecha le asigna el valor al identificador A. O sea, le estoy asignando el valor 3 al identificador A, que puede ser una constante y una variable. ¿Se entiende? El igual no significa que A es igual a 3. En matemática es eso. Pero nosotros decimos A recibe el valor 3. El término de la derecha, ¿sí? Después del igual, le asigna al término de la izquierda. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá, el identificador A, variable constante, recibe el valor D, o el carácter D. Ahora A vale D, porque le estoy asignando el valor al identificador A, que es el valor de un carácter. ¿Se entiende? Acá no es igual. Para que ustedes vean, ¿sí?, que es igual, van a ver A igual a B. Esto es una condición, esto es una igualdad. Significa que el término de la izquierda es igual, doble igual, al término de la derecha. Es la diferencia con una operación de asignación. No es lo mismo una asignación que una igualdad. ¿Se está viendo? Sí, profe. Y esto siempre, la igualdad siempre va dentro de un rombo en nuestro caso, siempre. Porque el rombo me está diciendo que adentro hay una condición lógica. A es igual a B, sí. Entonces A es mayor. A es igual a B, no. Por lo tanto, B es mayor. ¿Sí? O si A es mayor que B o es igual a B, no. A es igual a B es igual a A, no. B es mayor, sino A es mayor. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Eso se llama igualdad. No confundir asignación con igualdad.
operación de asignación con una operación de igualdad. No es lo mismo en nuestro lenguaje. En matemática tal vez puede ser, pero acá no. El símbolo de igual simple es una asignación. El símbolo de doble igual es una igualdad en nuestro lenguaje. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Listo. Entonces ya tenemos lo que es la operación de asignación y la operación de igualdad. Chicos, cuando yo hago una operación de asignación, estoy haciendo una transferencia simple, una transferencia directa, unidireccional, porque al término de la izquierda le asigno el término de la derecha. Es una asignación directa que estoy haciendo. Pero también existe una transferencia bidireccional, cuando yo transfiero de un lado y del otro. ¿Sí? Ustedes fíjense acá, cuando estamos en presencia de una transferencia bidireccional, cuando se intercambian los valores de dos operadores o de dos identificadores. En este caso, A vale 4 y B vale 17. Yo quiero hacer un proceso para mostrar al final del proceso que A valga 17 y B valga 4. O sea que tengo que hacer una transferencia bidireccional. A A le asigno el valor a B y de B le asigno el valor a A. Es una doble transferencia. ¿Se entiende? Pero para hacer una doble transferencia, se llama cambio bidireccional o transferencia bidireccional, yo tengo que utilizar un artificio matemático, ¿sí? Y yo lo explico de la siguiente manera, ¿sí? Que está explicado en el apunte. Fíjense, yo le llamo el método de las cajitas. Y ustedes no se van a olvidar más una transferencia bidireccional. Miren. Yo tengo 3 cajitas. Para resolver este problemita del cambio bidireccional, yo tengo 3 cajitas. Una cajita que le llamo A, que voy a guardar el valor de A, una cajita que se llama B, y una cajita que se llama auxiliar, que la voy a utilizar para hacer el cambio bidireccional, el cambio de valor. ¿Sí? ¿Qué valor tiene A? 4. 4. ¿Qué valor tiene B? 17. 17. ¿Qué valor tiene auxiliar? No tiene Nada. ninguno, tiene que estar vacío para poder hacer su rol de auxiliar, para poder hacer el intercambio. Bien, bien, perfecto. Entonces, usted dice, bueno, profe, hagamos una cosa. A B le asigna el valor a A. Le asigna el valor 17. Y A le asigna el valor a B. Le asigna el valor 4 y ya está. Ojo, cuando yo hago el cambio unidireccional de B a A, o sea, B le asigna a A el valor 17. Cuando yo le asigno de B a A el valor 17, lo piso al valor de A, lo pierdo. Y ahora usted va a decir, A le asigno el valor de B. ¿Qué valor le asigno a B? Le asigno 17, porque A ahora vale 17. Lo perdí al 4. Entonces yo no tengo que perderlo al 4. Para eso voy a utilizar un auxiliar. ¿Sí? En donde digo. Fíjense cuál va a ser los pasos y cuáles van a ser las asignaciones que yo hago. Auxiliar va a recibir, voy a guardar el valor de A para no perderlo. O sea que auxiliar, le asigno ¿qué valor? Le asigno el valor 4. Entonces ya A no vale 4, sino que el que vale es auxiliar, vale 4. ¿Sí? Ahora ya a A lo tengo sin valor. Ahora sí, ¿qué hago? Transfiero unidireccionalmente el valor de B a A. O sea, A, ¿quién recibe? Siempre el término de la izquierda. ¿Recibe el valor de quién? De B. Entonces ahora A vale 17
y B no vale nada. ¿Sí? Ya hice el primer cambio bidireccional. De B le pasó a A, pero A le pasó el valor auxiliar. No lo pierdo el 4. ¿Lo ven? ¿Y ahora qué hago? El valor del Ahora- auxiliar le transfiero a B. Exactamente, o sea que B, perdón el pulso, recibe el valor de quién? De auxiliar. Esto se cambia, B recibe 4, ¿sí? Y ahora auxiliar no tiene nada. Entonces, cuando yo voy a mostrar el valor de la variable al final del proceso, A vale 17 y B vale 4. De los cuales están cambiando los valores. ¿Se entiende? ¿Se entiende el cambio bidireccional? Entonces, cuando hagan cambio bidireccional, tienen que hacer estos 3 pasitos. Ustedes dicen, auxiliar recibe 4, A recibe el valor de B y B recibe el valor de auxiliar. Eso se van a acordar de mí cuando hagan ordenamiento de vectores. ¿Sí? Se van a acordar de esto y no les va a costar absolutamente nada. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, esto en la tableta no figura porque la tableta se le pone acá como una pantallita, una pantalla, y ustedes van viendo lo que yo voy escribiendo y no ensucio la pantalla principal. Bueno, sigamos avanzando un poquito más. Acá le estoy dando el mismo ejemplo, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, que es lo que le expliqué en su momento, recién. ¿Sí? Bien, chicos, pasemos a ver las expresiones, y esto lo voy a dar un poquito ya por sabido, porque las expresiones matemáticas son exactamente la misma también para acá, pero la sintaxis, o sea, la forma de escribirla es distinta. ¿Sí? El signo más, el signo menos es exactamente lo mismo que en matemáticas. El signo en matemáticas ustedes ponían AXB, A por B, en cambio, o no ponían nada. ¿Sí? A y B significaba en matemáticas que es A por B. En cambio, nosotros vamos a utilizar el A asterisco B. El asterisco, en nuestro caso, va a ser el producto. ¿Sí? El cociente no es una barrita horizontal, sino que el cociente es una barra inclinada hacia la derecha. Y van a aparecer dos operadores nuevos, que nosotros utilizamos mucho, más que todo, al operador mod. ¿Qué significa el operador div y mod? Si ustedes están en una situación problemática, le dice, ¿cuál es el cociente de cuál es el valor del cociente de una división de 7 en 2? De dividir A sobre B. Entonces ustedes ponen A div B, ¿y qué es lo que toma el operador div de la división? Toma el 3. Si ustedes dicen A div B cuando A vale 7 y B vale 2, ustedes me contestan 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Si ahora utilizamos el operador mod, ¿sí? Ese operador mod está referido al resto del cociente. Si ustedes me dicen A que vale 7, mod B que vale 2, ustedes me tienen que decir 1. ¿Sí? Esto, el que más utilizamos nosotros, es el mod, para decir si un número es par o impar. Si ustedes me dicen A mod B 1, significa que el cociente o el número que ingresó como ayúdenme a ver, dividendo, divisor, cociente y resto. Así es, dividendo, divisor, cociente y resto. Bien, cociente y resto. Si ustedes me dicen, si ingresa un valor X cualquiera, me dan un valor 7, quiero saber si es par o impar. Entonces ustedes, ¿qué hacen? Ponen el número que ingresa X mod 2, acá en vez de poner B ponen 2, porque lo dividen en 2 para saber si es par o impar. Entonces, usted va a decir X mod 2. ¿Qué resultado le va a dar?
si equivale 7. Sería 0. No, 7 es 2, es 1. El mod me va a tomar directamente el resto del cociente. El mod. Entonces, si ustedes me ponen, se ingresa un valor X que vale 5. Yo quiero saber si ese número es par o impar. Entonces, ¿cómo resuelven esto ustedes? 5 Dice, mod 2. no, 5 no. X. Lo hacen general ya. X mod 2. ¿Esto cuánto es? 1, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, después, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Sí? A ese 1, a un identificador R, le asignan el mod. Entonces le asignan 1. Entonces pregunta, R es igual a 0. Si R es igual a 0, ¿cómo es el número? Par. Par. R no es igual a 0, ¿cómo es? Impar. Impar. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende cómo un número es? ¿Se sabe cuándo un número es par o impar? Por eso utilizamos el div y el mod. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Vamos a avanzar. ¿Duda hasta acá? ¿Ninguna? No, profe. Hasta acá todo es fácil. Más adelante también. Como yo le expliqué, le voy a explicar, es fácil. Así como tenemos operadores algebraicos, también tenemos operadores de expresión. ¿Sí? Operadores de expresión. O sea, fíjense, tengo operador circunflejo. Ya no es más, de ahora en más, ya no es más ahora a elevado al cuadrado. Ya no existe eso en nuestra jerga, en nuestro análisis técnico. ¿Sí? Para nosotros va a ser el a al cuadrado, va a ser a por a, que es a cuadrado. O si no, a circunflejo, techito, como yo le digo, perdón, a circunflejo 2. Esto es lo mismo que poner a elevado al cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Bien, así como en matemática, los operadores, tanto de suma, resta, multiplicación, división, div, mod, ¿sí? y potencia, tienen su prioridad. Si ustedes están viendo, en matemática ustedes dicen, ¿quién tiene mayor prioridad? ¿La suma o el producto? Si ustedes ven en esta tablita, ven acá, ¿sí? El orden de prioridad es primero la potencia, después el producto, el cociente, div y mod tienen la misma prioridad y recién viene la suma y la resta. ¿Sí? Si ustedes van a resolver esta expresión lógica, no expresión lógica, expresión algebraica, ¿sí? Ustedes dicen 23 por 7, div 5. Si vamos a ver la prioridad de los operadores, ¿quién está primero? ¿La suma o el producto? El producto. Entonces resuelven primero el producto y recién la suma. Eso es matemática, chicos. ¿Sí? El resultado de este es 2 por 5 más 4. El resultado es 14. ¿Sí? No es 30. No hacen 4 más 2 por 5. ¿Se entiende? Lo Sí, mismo va a profe. pasar si yo tuviese un operador de suma y un operador div. Si yo tuviese, por ejemplo, miren, producto y div. ¿Sí? Yo acá estoy haciendo una resolución de esta expresión algebraica, de los cuales tengo que aplicar la prioridad. Pero ¿qué pasa? Si nos vamos a la tablita, yo tengo 23 por 7 div 5. ¿Qué prioridad aplico ahí?
si me dice la tablita que el producto tiene la misma prioridad que el div. Entonces aplico la regla de la mano izquierda. Si los operadores tienen la misma prioridad, ¿sí? El mismo nivel de prioridad, aplico primero el producto y después el div. O sea, la regla de la mano izquierda. Primero lo que está a la izquierda y después lo que está a la derecha. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Lo mismo va a pasar con los paréntesis. ¿De acuerdo? Acá, matemáticamente, primero se resuelve lo más interno, después lo más externo en paréntesis. Primero se resuelven los paréntesis. Después se resuelve el producto y después la suma. ¿Sí? Acá se resuelve el paréntesis primero, se saca 2 más 4, 6, se saca los dos paréntesis. 10 menos 6, 4. 4 por 5, 20, más 3, 23. El resultado es 23. ¿Sí? Bien. Sí. Seguidamente, está lo que yo le estaba diciendo al principio de cómo es la sintaxis de las expresiones. ¿Sí? En matemáticas se pone A igual a B por C. Significa que A es igual al producto de B por C. En cambio, en nuestra sintaxis es A recibe el valor de B asterisco C. ¿Lo ven? Si tienen B cuadrado menos 4AB, esto se escribe en informática, B por B, o pueden poner B circunflejo 2, menos 4 asterisco A asterisco B. ¿Se entiende? Lo dejo para que ustedes lo analicen. ¿Sí? Sí, Las profe. operaciones de relación, chicos, es cuando ustedes dicen relacionan el primer miembro con el segundo miembro, o el primer término con el segundo término. En el medio hay un operador de relación. Ya sea, puede ser mayor, menor, igual, mayor igual, menor igual, distinto. Pero fíjense que son los mismos operadores que nosotros utilizamos en matemática, pero la sintaxis es esta. La nuestra es esa. ¿Sí? Si yo digo mayor, menor, no hay ningún problema. Porque mayor, menor se escribe igual que en matemática. Cuando vamos a hacer un signo igual, en matemática es igual a. En nuestra jerga es asignación. A recibe el valor de B. Para determinar una igualdad, yo ya les comuniqué, ya les mostré, para decir una igualdad en nuestro lenguaje es doble igual. O sea que el término de la izquierda es igual al término de la derecha. Y una pregunta, profesor. Sí. Yo me acuerdo que existía también, bueno, doble igual y el triple igual, pero yo me acuerdo que el doble igual significaba que el valor es exactamente, por ejemplo, igual al segundo. Pasa No, mucho. mira, en nuestro lenguaje, el doble igual es de dos términos, de la izquierda y de la derecha. No existe el triple. Es que depende del tipo de lenguaje. Claro, claro, yo creo que estoy hablando un lenguaje No, distinto. no, yo te estoy hablando de C, no sé otro lenguaje. Ah, Eso perfecto, averigua vos. perfecto. ¿Sí? Pero en C, yo te digo lo que vos vas a usar en C, no en otro lenguaje. ¿Sí? En C, vos vas a utilizar doble igual, que es una igualdad, y va dentro de un rombo, siempre va dentro de un rombo. La igualdad. Nunca va una asignación dentro de una igualdad. Dentro de un rombo, perdón. Siempre va una igualdad. Tenganlo en cuenta. ¿Sí? El mayor igual se pone mayor igual a la par. No debajo como se pone en matemáticas. El igual se pone debajo de una liñita. Igual que el menor igual. Y aparece un símbolo, ¿sí? De signo de admiración, apertura, igual, ¿sí? Para nosotros utilizamos mucho este símbolo, porque decimos el término de la izquierda no es igual al término de la derecha. Si se cumple esta condición, el término de derecha es distinto al término de la izquierda. ¿Se entiende? En cambio, en matemático ustedes ponen A distinto que B. Es un signo igual tachado. ¿Sí? En cambio, nosotros ponemos de esta manera. Bien, chicos. Vamos a seguir avanzando. Les dejo el PDF, esto ya está en el aula, para que ustedes lo bajen. ¿Sí? Por último, tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos es el NOT, el AND y el OR.
Esto en matemáticas ustedes dijeron, ¿sí? El no. Negar en una tabla de verdad, esto lo vieron en la secundaria seguramente. Si yo tengo dos valores, P y Q, o tengo un valor P y lo niego, pongo not P, ¿sí? Si el valor P era verdadero, al negarlo pasa a ser falso. Que en matemática ustedes ponen -1 entre paréntesis 1, o sea que están negando o cambiándole el símbolo de positivo a negativo. ¿Se entiende? Es negar. Un no pasa a un sí. Un verdadero pasa a un falso. Un 0, un 1 pasa a un -1. No un 0. ¿Sí? Cuando hablamos de un AND, ¿sí? Estamos hablando de una conjunción, un producto lógico. Si yo digo el término de la izquierda AND el término de la derecha, ¿sí? Se tienen que cumplir los dos términos que cumplan con la condición recién para que la condición lógica sea verdadera. Si yo tengo en el término P, le doy un valor verdadero y el término de la derecha es una Q que tiene valor verdadero, los dos son verdaderos, por lo tanto la conjunción o el producto lógico es verdadero. Para que el producto lógico sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. Uno que sea falso, ya el producto es falso. Uno que sea falso, el producto es falso. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Si yo digo, por ejemplo, Pablito tiene 15 años y Pablito es varón, se tiene que cumplir que Pablito tiene 15 años y sea varón para que esa afirmación sea verdadera. Si Pablito tiene 20 años y es varón, una no se cumple, por lo tanto la conjunción no se cumple. ¿Se entiende? Y en el O, en la disyunción, o el OR lógico, la suma lógica, uno tiene que ser verdadero, suficiente para que, ¿sí? Para que la conjunción sea verdadera. Pablito tiene 15 años o es varón. Sí, tiene 15 años, entonces es verdadero. Ya no me interesa la otra parte, sino que una sea verdadera. ¿Se entiende? Es una o la otra. ¿Pablito tiene 15 años? No. ¿Es varón? Sí. Por lo tanto es verdadero. ¿Se entendió, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y bueno, ahora vamos a ver, ya entrando, todo lo anterior fue repaso, chicos. Fue repaso y ver la sintaxis, cómo se desarrolla, para ir terminando un poquito. ¿Sí? Necesito terminar los problemitas. ¿Sí? Esta partecita me voy a demorar un poquito más de la clase, por favor no se vaya. Termino con este bloque y ya terminamos directamente con la clase de hoy. Si nosotros vamos a ver los problemas que se nos van a presentar, se nos van a presentar dos tipos de problemas dentro de lo que es nuestra materia. Un problema de evaluación y un problema de decisión. ¿Cuándo estamos enfrente de un problema de evaluación? Estamos enfrente de un problema de evaluación cuando se obtiene un resultado a través de una fórmula matemática. ¿Sí? Si yo digo, se ingresan dos valores, calcule la suma de ambos y muéstralo en una variable S. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ingreso A y B, 4 y 5, ¿sí? La suma es 4 más 5, 9. Eso es un problema de evaluación. Cuando el resultado sale a través de un proceso o una fórmula matemática. ¿Sí? En cambio, un problema de decisión es cuando está regido por una decisión lógica. ¿El término de la izquierda es mayor que el término de la derecha? ¿Sí o no? El resultado lo está dando por un sí o por un no. No tienen un único resultado, tienen dos resultados. ¿Se entiende que es un problema de decisión? Cuando el resultado lo da la condición lógica. ¿Amarillo es igual a blanco? Sí o no. Puede ser un sí, puede ser un no. En base al análisis de la condición lógica. ¿Se entiende que es un problema de decisión y un problema de evaluación? Sí, profe. Bien. Y por último tenemos lo que son los problemas compuestos. Los problemas compuestos son aquellos problemas que al mismo tiempo tienen
el análisis de un problema de evaluación con una parte de decisión. Una parte de evaluación y una parte de decisión. Ejemplo. Si yo les digo, se ingresan los catetos de un triángulo rectángulo. Determine la hipotenusa. Si es o no mayor a 5. Primero, los únicos datos que yo tengo son los catetos. Para averiguar la hipotenusa, ¿lo puedo hacer? ¿El valor de la hipotenusa? ¿Lo puedo hacer? Sí, a través del teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa, la raíz cuadrada de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y saco el valor de la hipotenusa. Entonces, ahí estamos enfrente de un problema ¿de qué tipo? Evaluación. Evaluación, correcto. Pero a su vez, me dice si el valor de la hipotenusa que yo calculé a través de un problema de evaluación es o no mayor a 5. Entonces, tendría que poner la h calculada de hipotenusa es mayor que 5, sí o no. Entonces, estoy determinando el resultado de esa segunda parte a través de un problema de decisión. Yo analizo la decisión lógica, si la hipotenusa h es mayor o no que 5, si es sí o si es no. Puede tener dos resultados. Entonces ahí tengo un problema compuesto, porque tuve que hacer un problema de evaluación para sacar la hipotenusa, el valor, y después tengo un problema de decisión para decidir si el valor que calculé de la hipotenusa es o no mayor que 5. Entonces ahí tengo un problema compuesto. Y generalmente nuestros problemas son problemas compuestos. ¿Me entendió? Sí, profe. Bien, y por último, para ir terminando, ¿sí? Tenemos que ver cómo analizamos una situación problemática, chicos. Creo que ya la hice el análisis y ahora lo vemos más puntualmente. Yo dentro de un problema, cuando hago el análisis de un problema, yo tengo que analizar tres partes. La parte de que son los datos, la parte del resultado y cuál es el proceso que yo tengo que aplicarle a los datos para llegar al resultado. Ese proceso se denomina condición vinculante. ¿Qué son los pasos, las fórmulas matemáticas, lo que sea que yo aplico a los datos para obtener el resultado? Si yo le digo, le di el ejemplo del licuado de frutilla. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Es esto lo que le estoy diciendo ahora. ¿Cuáles van a ser mis datos? Tengo que analizar cuáles van a ser mis datos. Mis datos va a ser la frutilla, ¿sí? Ustedes son chef y le dicen, quiero un licuado de frutilla. Entonces van a la cocina y dicen, bueno, ¿qué es lo que tengo como datos? ¿Qué es lo que me da como datos para obtener el licuado de frutilla? Bueno, tengo la frutilla, tengo el azúcar, tengo el agua. ¿Qué es lo que tengo que obtener? El licuado de frutilla. ¿Cuál es el proceso del licuador? Listo, meto en el licuador y saco el licuado de frutilla. Y ustedes también ya están en condiciones de, chicos, están en condiciones de hacer el análisis de datos. La frutilla va a ser un dato entero. El azúcar va a ser un dato de tipo real. O también puede ser entera. Y el agua va a ser un dato de tipo booleano. Supónganse que le diga algo de eso. ¿Sí? Ya están en condiciones de determinar la naturaleza del dato que se da. También están en condiciones de saber la naturaleza del resultado. Si el resultado va a ser real, va a ser entero, va a ser booleano. Y están en condiciones de aplicar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la condición vinculante? Que en este caso sería la licuadora. ¿Se entiende? Para cada uno de estas partes del problema, datos, condiciones vinculantes y resultados, van a tener una tabla, que llenar una tabla. Bueno, si quiero analizar los datos, tomo la tabla de datos. Si quiero analizar los resultados, tomo la tabla de resultados. Y si quiero analizar las condiciones vinculantes, tomo la tabla de condiciones vinculantes. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Y ya voy a ver si el profe le puede adelantar un poquito, de lo que es la tabla y cómo llenarla en base a un problema. ¿Sí? Le voy a hacer que se adelante un poquito la teoría. Lo mismo que le voy a explicar el profe de práctica para poder seguir avanzando, van a ser las tablas. Cómo llenar las tablas de diccionario de datos, de condiciones vinculantes y de resultados.
son tablas que se le llaman diccionarios de datos, diccionarios de condiciones vinculantes y diccionarios de resultados. ¿Se entiende? Ustedes van a ver que hay 3 tablitas de datos, tablitas de resultados y tablitas de condiciones vinculantes. ¿Sí? Y eso voy a hacer que el profe de práctica le enseñe cómo llenar las tablas. Y yo les voy a reforzar en la clase siguiente, vamos a volver a ver la tabla si no la entendieron, vamos a volver a ver de cero cómo se la llenan y cómo se la analizan. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe, sí. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Nos vemos, profe. Nos vemos. Profe, que tenga buen día.